En el panorama espiritual de América Latina hay una figura que se destaca, una santa que, bueno, no está en el calendario católico. Es una figura esquelética, sí, pero tiene millones y millones de devotos. Su historia es un relato increíble, de fe, de mezcla de culturas, de resistencia. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la Santa Muerte. Ok, entonces, la pregunta del millón. ¿Quién es exactamente esta figura esquelética a la que tantos le piden milagros? Bueno, para empezar a entenderla, hay que saber que tiene muchas identidades y muchos nombres que le dan sus propios seguidores. Para muchísimos, ella es la Niña Blanca. Fíjense en ese apodo, está lleno de cariño. Es una forma de quitarle ese aspecto, pues, temible y verla como alguien puro, accesible, como alguien con quien se puede hablar, con confianza. Luego tenemos otro apodo, súper común, la Flaca. Este es mucho más coloquial, más de tú a tú. Revela esa familiaridad, esa cercanía, casi como una complicidad que sienten sus devotos. Y bueno, en su forma más formal, más reverencial, es la Santísima Muerte. Pero, a ver, todos estos nombres son solo la superficie. Para entender su origen real, el de verdad, tenemos que viajar en el tiempo, y no un poco, 3000 años al pasado. Y es que para entender a la Santa Muerte hay que dejar algo muy claro desde el principio. Esto no es un fenómeno nuevo, para nada. Sus raíces son profundísimas y se extienden por más de 3 milenios en la historia de Mesoamérica. Miren, se puede trazar una línea directa, un hilo que conecta las culturas más antiguas de Mesoamérica con la figura que conocemos hoy. O sea, la veneración a la muerte no es una moda o una invención moderna. Es una tradición que ha ido evolucionando desde rituales ancestrales, pasando por los dioses aztecas, hasta llegar a lo que es hoy. Y aquí hay un punto que es fundamental para entenderlo todo. Para estas culturas, la muerte no era el fin. Punto. No. Era más bien una transición, una parte inevitable y súper necesaria del ciclo de la vida. Tan necesaria como nacer. Era esa dualidad vida-muerte la que mantenía el equilibrio del universo. El ejemplo más claro, el que no deja lugar a dudas, lo tenemos con los aztecas. Ellos veneraban a Mictlantecutli y a Mictecacihuatl, los señores del inframundo, del Mictlán. Pero fíjense bien en ella, en la diosa Mictecacihuatl, una figura esquelética que era la reina de los muertos. La semejanza con la imagen de la Santa Muerte de hoy es innegable, salta a la vista. Y de repente, la historia da un giro de 180 grados. Llegan los españoles. Y lo que pasó después fue un choque monumental, una colisión de dos mundos y dos formas de ver la vida y la muerte. Y eso, claro, lo cambió absolutamente todo. Porque, claro, con los conquistadores no solo llegaron barcos y espadas, llegó una forma completamente nueva de representar a la muerte. Piensen en la imagen de la parca europea, la del esqueleto con la guadaña, o en el arte medieval, con la famosa danza macabra, hasta los esqueletos de las procesiones de Semana Santa. Todo ese imaginario se empezó a mezclar con lo que ya existía aquí. A todo este proceso de mezcla se le llama sincretismo, y esta palabra es la clave para entender a la Santa Muerte. La visión indígena de la muerte no se borró, no desapareció, al contrario, se fusionó, se mezcló con las imágenes que venían de Europa. Y de esa mezcla nació algo totalmente nuevo, algo híbrido y superpoderoso. Bueno, ahora demos un salto enorme en el tiempo y vengamos al presente. La gran pregunta es, ¿cómo pasó esta figura de ser parte de un culto más bien secreto a convertirse en un fenómeno mundial? Y quizá más importante, ¿qué necesidad espiritual está cubriendo en pleno siglo XXI? A ver, el culto nunca desapareció por completo, pero digamos que en los años 60 resurgió con fuerza. Sin embargo, el verdadero punto de quiebre, el momento que lo cambió todo, fue en 2001. En ese año se puso el primer gran altar público en el barrio de Tepito, en Ciudad de México, y eso la sacó literalmente de las sombras a la luz pública. De ahí en adelante, ¡boom!, su crecimiento ha sido exponencial, ya no solo en México, sino en todo el mundo. ¿Y cuál es su rol principal? Se le conoce como la patrona de los desamparados, es decir,
Es la protectora espiritual de toda esa gente que se siente, pues eso, abandonada, marginada por la sociedad o incluso por las religiones más tradicionales. Entonces, ¿quiénes la siguen? Bueno, pues mucha gente que se siente excluida por la religión tradicional. Gente con trabajos de alto riesgo, como policías, por ejemplo. También presos, trabajadoras sexuales, miembros de grupos minoritarios. En fin, su altar está abierto para cualquiera que se sienta juzgado o abandonado y que necesite una protección sin peros, sin condiciones. ¿Y qué cosas se le piden a la niña blanca? Pues, la verdad, las preocupaciones más humanas y urgentes que se puedan imaginar. Amor, salud, dinero, estabilidad. Pero hay dos cosas que se le piden muchísimo: protección contra el peligro y justicia, sobre todo en situaciones donde parece que no la hay por ningún lado. Aquí está el corazón de su atractivo, resumido en una idea muy simple pero potentísima. La muerte llega a todos por igual. Piénselo, es la fuerza más democrática e imparcial que existe. No distingue entre ricos y pobres, buenos o malos. Ante ella, todos, absolutamente todos, somos iguales. Y esa idea de justicia absoluta es lo que la hace tan poderosa para tanta gente. Claro, como es de esperarse, todo esto choca de frente con la postura oficial de la Iglesia Católica, que rechaza y condena este culto. Lo considera pagano, incluso satánico. Pero, para sus millones de seguidores, esa condena oficial, la verdad, no les importa mucho. Para ellos, ella es una intercesora poderosa que los acepta como son, sin juzgar su pasado. Y así llegamos al final de este recorrido, y lo que vemos es un culto que, lejos de estar desapareciendo, está en plena expansión. Su legado no solo perdura, sino que sigue transformándose día con día. Si quisiéramos resumir su increíble historia, podríamos decir que la Santa Muerte ha tenido 3 grandes vidas. Empezó como una deidad prehispánica, muy antigua. Después se convirtió en una figura popular, producto de la mezcla de culturas, venerada casi en secreto. Y hoy es una santa moderna y global que se ha reinventado para las necesidades de nuestro tiempo. Al final, la historia de la Santa Muerte es la de un legado ancestral que se niega a desaparecer, que se reinventa una y otra vez. Y su popularidad, que no para de crecer, nos deja con una pregunta flotando en el aire. Una pregunta fundamental. ¿Qué nos dice su increíble ascenso sobre la fe, sobre las necesidades espirituales y las fracturas de nuestro